Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos ya en el día jueves 23 de mayo de 2019. Hay mucha información que se ha generado en el transcurso de esta mañana y que usted la va a conocer a través de esta emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, El Salvador. Listos para informarles. Comenzamos con nuestros titulares. Varios pandilleros fueron detenidos en las últimas horas, implicados en la privación de libertad y asesinato de 4 soldados, múltiple crimen ocurrido en 2016. Le tenemos todos los detalles. En medio de la polémica, hoy en la Asamblea Legislativa podría aprobarse la nueva Ley de Reconciliación Nacional. Estados Unidos incluyó al viceministro de Inversión Extranjera, José Luis Merino, en su lista de corruptos. Le contamos cuáles fueron los motivos. Ya se conocen los nombres de los funcionarios estadounidenses que llegarán al país para la transición de gobierno. El presidente Donald Trump ya designó a su delegación. En el ámbito internacional, le tenemos todos los detalles del paro nacional en Nicaragua en protesta para exigir al presidente Daniel Ortega liberar los presos políticos y cumplir con los acuerdos. Bien, saludamos a los equipos de Noticiero Hechos que están listos para informarnos en esta ya tarde de día jueves. Ileana Leiva nos tiene información, nos tiene datos sobre el último informe de coyuntura económica que ha presentado la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Así que dentro de poco iremos con ella para que nos cuente qué dice ese informe que ha presentado esta institución. También queremos saludar e iniciar esta entrega con lo que se ha generado en la Asamblea Legislativa con el periodista Raúl Hernández. Y es que hoy se reunió la Comisión Política para recibir el informe de la subcomisión que está analizando la nueva ley de reconciliación y que podría ser aprobada en las próximas horas. Así es, Raúl, cuéntanos qué es lo que está pasando con esta normativa que el mismo presidente electo ha lanzado una crítica más sobre los diputados y dice que hay que anotar el nombre de quienes voten por esta ley. Pero vamos contigo que tienes la última información. Muy buenas tardes, Manuel y Carla, y también a los televidentes de Noticiero Hechos. En efecto, este día la subcomisión entregó a la Comisión Política el informe de trabajo donde está planteada la nueva ley de reconciliación. Es importante decir que hasta ahora se hace de conocimiento público porque todos los meses anteriores se mantuvo en reserva y no se informó qué documento era el que se estaba elaborando. ¿Qué dice la nueva ley de reconciliación que proponen los diputados acá en la Asamblea Legislativa? La tenemos en nuestro poder y para manifestarles 4 ideas que sobresalen del documento. Primero, es que las personas que sean condenadas a más de 10 años de prisión no irán a la cárcel, sino serán sustituidos por trabajo social. Segundo punto, el informe de la Comisión de la Verdad no va a servir como prueba en los procesos judiciales. Tercer punto, se elimina cualquier tipo de extradición. Y como cuarto, no podrán ser detenidas las personas procesadas por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado. Es por eso que varias organizaciones sociales han manifestado su inconformidad, incluso familiares y víctimas del conflicto armado no están de acuerdo con esta propuesta que están haciendo los diputados acá en la Asamblea Legislativa. Hemos conversado con algunos legisladores que se oponen a esta iniciativa. Escuchemos. Entonces, esa ley lo que se le hicieron fue modificaciones de forma, de redacción. Se quitaron algunos párrafos que eran descabellados, pero en esencia es lo que elaboró la comisión ad hoc. Eso es lo que se ha presentado, con mejoras de redacción y mejoras de ortografía. Esa ley no garantiza que haya verdad, que haya justicia, que haya resarcimiento de los daños y que hayan garantías para que lo sucedido no vuelva a repetirse. Es importante también recordar que para aprobar una ley se requieren los votos de 43 diputados y se maneja la posibilidad de que exista un acuerdo entre Arena y el FMLN. Arena tiene 37 y el FMLN 23, es decir que entre los dos partidos hacen 60 votos.
tienen 43, incluso 56 para superar cualquier veto del presidente de la República. Diputados de estos partidos políticos no descartan la posibilidad de que podría ser aprobada en las próximas horas e incluso justifican la redacción que tiene en algunos artículos. El proceso manda a recibirlo, ¿de acuerdo? Ninguno de nosotros lo conoce a perfección todavía. Ahorita lo hemos recibido, vamos a tener opinión y vamos a esperar que puede ser que más tarde nos convoquen. ¿De acuerdo? Para reunirse de nuevo la comisión. Reunirse de nuevo la comisión política y emitir opinión. O sea, aquí no está cerrado el proceso, no se ha acabado nada. ¿De acuerdo? Así que yo lo que diría es que hay que calmar un poco las ansias y dejar que el proceso camine y poder emitir opinión después una vez que se conozca el documento. Si aquella persona que no desee colaborar, que no desee colaborar en el proceso para el cual está siendo investigado, obviamente tendrá que ser sancionado y tendrá que ser llevado a la justicia bajo un marco correspondiente normal del proceso actual. Entonces no tiene ningún beneficio. Si alguien dice, bueno, yo no quiero acceder a algún beneficio, pues obvio, porque puede decir, yo Julio Fabián no accedo a un beneficio porque yo sé que no tengo nada que esconder ni nada que me persigan. Si esta persona, aún cuando la ley le da la oportunidad del beneficio, él no se quiere acoger, obviamente lo van a procesar con el proceso común normal. En ese tema es importante también recordar que los diputados tienen que cumplir una sentencia de la Sala del Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que les ha dado hasta el 13 de julio para armar la nueva ley. Sin embargo, los diputados han manifestado su interés, que desean de que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, sea el que sancione y mande a publicar esa ley. Solamente le quedan 9 días al frente del gobierno. La sesión plenaria está programada para ahora a las 3 de la tarde y no se descarta que cualquier cosa pueda pasar en las próximas horas. Compañeros. Así es, Raúl. Elementos importantes, Raúl, sobre este tema que ha generado pues tanta controversia. Primero, este se convierte como en el primer punto de tensión en la relación Asamblea Legislativa y el presidente electo Nayib Bukele, que ha estado lanzando duras críticas contra los diputados. Segundo, la situación en la que queda El Salvador ante organismos internacionales, porque hay la alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ha dicho que esto no es viable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado. Y otro elemento adicional es el supuesto blindaje que estarían haciendo tanto el FMLN como Arena de gente que estuvo involucrada en situaciones que se dieron durante el conflicto armado. Los crímenes de guerra que, si se aprueba esta ley tal y como está, pues esto no implicaría, digamos, mayor problema para estas personas que cometieron pues crímenes durante la guerra. La otra situación es que no se tomó en cuenta a las víctimas ni a los familiares de las personas que desaparecieron o que fueron masacradas durante el conflicto armado, Raúl. De hecho, Manuel, es importante también recordar en ese caso que a la mesa contra la impunidad solamente se recibió en la comisión, pero se les cuestionó qué pensaban sobre el documento, pero no pudieron vertir opinión porque obviamente los diputados no se lo entregaron, es decir, que ellos solamente vinieron a sentar postura. También los partidos Gana, por ejemplo, el diputado no partidario y Cambio Democrático han manifestado que no van a votar por este documento porque no están de acuerdo tal como se ha planteado. Así es, Raúl, vamos a estar pendientes de que lo que ocurra. Ya escuchaba usted, a las 3 de la tarde está programada la sesión plenaria de esta semana, ha sido este día jueves la fecha designada, y bueno, ya la Comisión Política ya recibió el borrador supuestamente de esa ley de reconciliación que tanta controversia está generando. Y vamos a ver si se hace el intento para aprobarla, porque sigue llamando la atención, Raúl, la premura con la que esta ley fue sacada cuando hay otros cuerpos de ley que han estado, digamos, por mucho tiempo en análisis. Tenemos como ejemplo la ley del agua, que sigue ahí en la Comisión de Medio Ambiente. Gracias, Raúl Hernández, por el reporte desde la Asamblea Legislativa. Pasen buenas tardes. Bien, y se han generado muchas reacciones en torno a la posible aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional. Uno de ellos ha sido la crítica del presidente electo Nayib Bukele. Él sigue muy de cerca el trabajo de los diputados que integran esta comisión política y en su cuenta de Twitter lanzó una advertencia.
Anoten los nombres de cada diputado que vote por esta ley de amnistía express. Recuerden sus caras. La próxima vez que les pidan su voto, solo legislan para ellos, para su impunidad y la de sus patrones. Marquemos este día en la historia de nuestro país, enfatizó Bukele. Bien, y por su parte la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador recomendó a los diputados realizar un proceso transparente e inclusivo para garantizar la rendición de cuentas y proteger el derecho de las víctimas que siguen anhelando justicia. En el tuit, la Embajada hace hincapié en que la justicia y la rendición de cuentas son vitales para una verdadera reconciliación. Es de recordar que en la discusión de esta ley de reconciliación no se ha tomado en cuenta las posiciones de las víctimas, ni se ha tomado en cuenta también a entidades que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos. De hecho, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA, ha dicho que esta ley podría ser violatoria de los mismos derechos humanos. Y también representantes de diferentes organizaciones se reunieron para pedir a la Asamblea Legislativa que no se apruebe la ley de reconciliación. Para conocer cuáles son sus argumentos y la crítica, vamos a enlazarnos con el periodista Ingmar Batres, que tiene todos los detalles. Ingmar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Diferentes representantes de organizaciones sociales se mostraron en contra de la ley de reconciliación que se pretende aprobar durante la sesión plenaria de este día en la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que estas organizaciones están en contra. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se está blindando a todos aquellos criminales de guerra. Ellos hicieron la presentación de la Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado, pero ellos no fueron escuchados por la subcomisión que está estudiando esta ley de reconciliación que vendría a sustituir a la derogada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que se aprobó en 1993 y fue derogada por la Sala de lo Constitucional en el año 2016, 23 años después. Pero ¿qué dicen estos representantes? Entre estos, el ex procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, también el ex embajador salvadoreño en Washington, Rubén Zamora e Ima Girola. Escuchemos a continuación. Esta ley, si se aprueba, es una herida más que se le produce en el cuerpo de todos los que han sufrido durante las guerras. Y va a ser una ley inútil, puesto que no cuenta con el consenso de los más importantes actores de este proceso. Nada parece mover la voluntad de los diputados. Estamos ante un pacto de impunidad para proteger criminales de guerra en El Salvador. Creemos muy probable que la presidencia y el presidente Sánchez Serén es parte de este pacto de impunidad. Y yo quiero además denunciar públicamente al FMLN las presiones y la manipulación a las víctimas, porque en todo momento este juego de señalar que no se trata de venganza, sino que se trata de justicia, diciendo entonces que no debe de haber cárcel, porque si no, las víctimas están siendo vengadoras, están siendo vengativas. Esto es una bofetada y es una aberración absoluta en materia de derechos humanos. Pero ¿cuál es una de las principales diferencias ante el anteproyecto de ley que presentó el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión Pro Memoria Histórica? Es que se castigue con cárcel a todos aquellos que estuvieron involucrados durante el conflicto armado a los crímenes de guerra. Específicamente en el artículo 73, ellos están pidiendo que la investigación vaya orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todas las personas. Pero también hay otras opciones, aparte de la cárcel. Escuchemos a continuación. Perpetradores de esos hechos, o sea, los victimarios, se reconozcan su responsabilidad en haber cometido esos hechos y que pidan perdón. Y que lo tercero es que entonces las víctimas pueden dar su perdón. Y a partir de allí es que viene la parte de cómo se va a resarcir los daños. Frente a esta arbitrariedad hecha a la luz del día, sin el menor reparo ético por los diputados de la Asamblea Legislativa, nosotros procederemos a activar los mecanismos de control constitucional e internacional que estén a nuestro alcance. Bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando seguimiento a este tema, no solo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, sino también las próximas acciones que tomarán estas organizaciones, porque desde ya anunciaron que si los diputados aprueban esta ley de reconciliación, estarían presentando una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia en contra de este marco legal. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sigmar. Ahí teníamos entonces otra postura que está criticando de una manera contundente esta nueva ley de reconciliación nacional que podría aprobarse esta tarde. Pero eso no es todo. Esta mañana sobrevivientes, familiares de víctimas del conflicto armado y representantes de organizaciones sociales llegaron a Casa Presidencial para solicitar al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que no sancione la ley de reconciliación que pretenden aprobar los diputados en la Asamblea Legislativa. En la carta también solicitan una audiencia con el presidente Serén para argumentar las razones por las que consideran que la ley de reconciliación que se está analizando en la Asamblea es una amnistía pues encubierta. Así lo han dicho estas organizaciones. Y pasamos a otro tipo de informaciones. FUSADES presentó su más reciente informe de coyuntura económica. Destaca que el endeudamiento será uno de los problemas que deberá enfrentar el nuevo gobierno. Para conocer más al respecto, vamos a enlazarnos con la periodista Ileana Leiva. Adelante, Ileana. Buenas tardes, compañeros, un gusto poder saludarlos. Efectivamente, este día FUSADES ha presentado su informe sobre la coyuntura económica de El Salvador, en el cual reflejan que el clima de inversión sigue siendo afectado por la incertidumbre política y la inseguridad. Además, reflejan la preocupación que tienen por el tema de los desempleos y sobre el alto nivel de endeudamiento del país. Los detalles completos se los he preparado en la siguiente nota. Nayib Bukele recibirá un gobierno endeudado, así lo reveló el más reciente informe de coyuntura económica presentado por FUSADES. El Salvador registra uno de los niveles de endeudamiento más altos. En 2018 fue de 70.7% y este año las nuevas autoridades podrían requerir 308 millones de dólares más para cumplir con los pagos a los acreedores. La austeridad debe ser clave en la próxima administración. Hasta el mes de abril, el saldo de la deuda hasta un año plazo alcanzó 1.035.8 millones, la cual está compuesta de 881.2 millones de letes y 154.6 millones en CETES. En mayo se emitieron 90.5 millones adicionales. Completar el financiamiento del presupuesto en el 2020 se podrían necesitar 805 millones, que es mayor a lo requerido este año, que rondó 497 millones. La incertidumbre política y la inseguridad afectaron el clima de inversión, razón por la que muchas empresas se retiraron. Los niveles de inversión del país se han mantenido bajas. La atracción de inversión extranjera directa también ha sido baja por varios años. Idealmente, pues deberíamos de aspirar a unos 2.000 millones de dólares anuales en atracción de inversión extranjera directa. La gestión de Salvador Sánchez Serén en 5 años generó 49.972 empleos, pero al año El Salvador demanda la apertura de al menos 55.000 nuevas plazas. En esos 5 años ingresaron a buscar empleo 275.000 salvadoreños, en su mayoría jóvenes. De esos 275.000, solo 49.972 encontraron empleo formal y 226.000 se fueron a la informalidad o terminaron migrando, ¿verdad? El informe también reveló que el índice del volumen de la actividad económica también se vio afectado. Los sectores que se contrajeron son el agropecuario, industria y comunicaciones. En 2018 la economía salvadoreña creció 2.5% y este año podría ser mejor. Todo depende de las políticas que implemente el nuevo gobierno. Este es mi informe y con eso yo regreso con ustedes La Señal. Buenas tardes. Retos económicos lo deparan al gobierno entrante de El Salvador. Gracias, Ileana, por tu informe. Pero en este momento todo está, digamos, enfocándose hacia la toma de posesión. Y de hecho el presidente de los Estados Unidos ya designó a una delegación para que asista precisamente al traspaso de mando al presidente electo Nayib Bukele.
este 1 de junio. En su cuenta de Twitter, la embajadora Jean Mains, quien también será parte del traspaso de mando, anunció que la delegación estará encabezada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y lo acompañarán Kimberly Breyer, su secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, David Boigian, presidente interino y director ejecutivo de la Corporación de Inversión Privada en el Exterior. La embajadora destaca que los representantes estadounidenses darán impulso al crecimiento económico y fortalecerán los lazos entre la industria privada de los Estados Unidos y El Salvador. Y la red salvadoreña de medios está preparando un programa especial de 2 horas que será transmitido el próximo 1 de junio y queremos que usted no se lo pierda. Esto previo a la ceremonia del traspaso de mando del presidente electo Nayib Bukele. Estaremos todos los que desarrollamos Noticiero Hechos a diario participando para que usted pues esté, digamos, presente en ese acto de toma de posesión del nuevo presidente electo Nayib Bukele. Nos estamos preparando con el equipo técnico, periodistas y presentadores. Previo a la transmisión de mando presidencial, una nueva historia para El Salvador. Sábado 1 de junio de 7 a 9 de la mañana. Noticiero Hechos. Nos preside la verdad. No se pierda nuestra transmisión especial el 1 de junio. Continuamos con más información. El diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, se refirió a los nombramientos que hasta hoy ha hecho el presidente electo. Asegura que como partido dan todo el respaldo y apoyo a las decisiones de Nayib Bukele. Tras el gane de las elecciones presidenciales, el partido tendrá el control de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Legislativa, por lo que ya se tienen los designados. En la Comisión de Hacienda está el diputado Guadalupe Vázquez y en la Comisión de Relaciones Exteriores la ocuparía el diputado Numan Salgado. Como vuelvo a decir, esto es en teoría, vamos a esperar a la realidad el 2 de junio, si es que Arena y el FMLN no deciden continuar con lo que tienen. Hay otros hechos que también son noticia en ese día jueves. José Luis Merino, líder del partido FMLN, continúa en la mira del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora ha sido incluido en la lista negra integrada por funcionarios corruptos de Centroamérica, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo que conocemos como el Triángulo Norte. Según el reporte, Merino y su hermano habrían desviado $400 millones a cuentas offshore en Panamá y otros paraísos fiscales. En el informe, el gobierno de los Estados Unidos hace referencia al fuero del que goza José Luis Merino por su cargo de viceministro, un cargo que dejará de ostentar el próximo 1 de junio. Y en más temas, sindicatos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pidieron a la titular de la institución, Raquel Caballero de Guevara, que reinstale a Miriam del Carmen Rojas, que fue cesada de sus labores hace 15 meses y se inició un proceso en el Tribunal del Servicio Civil y se determinó que debía ser reinstalada en su cargo. Caballero de Guevara, a la fecha, de acuerdo a estas personas, no ha cumplido la sentencia del tribunal. Me dirijo aquí al interior de la PDDH a interponer una denuncia ante la Procuradora Adjunta de los Derechos de la Mujer aquí en la Procuraduría y posteriormente a la Asamblea Legislativa a interponer solicitud de antejuicio contra la señora Procuradora porque el negarse a cumplir una sentencia se puede calificar como el delito de desobediencia. Esta madrugada, la Fiscalía General de la República giró orden de captura contra 128 miembros y colaboradores de estructuras criminales que residían en Ilopango y Soyapango, en esos 2 municipios. Entre los capturados se encuentran los involucrados en la privación de libertad y asesinato de 4 soldados en 2016. Es de recordar que estos jóvenes desaparecieron y ahora la policía y la Fiscalía aseguran han resuelto el caso. Más de un centenar de policías llegaron a varias colonias del municipio de Ilopango y Soyapango
iban tras la pista de 128 miembros y colaboradores de la pandilla que operaban al oriente de San Salvador. Tras los allanamientos y operativos, se logró la captura de 38 presuntos pandilleros y la intimación de 41 reos que cumplen condenas en diferentes centros penitenciarios, entre ellos los implicados en la privación de libertad y asesinato de 4 soldados que fueron reportados como desaparecidos en 2016. Las personas desaparecen el día 10 de octubre del 2016, son privados de libertad por la estructura de la MS que opera en el sector de la colonia Vista Lago. Estas personas, mientras se dirigían hacia la Fuerza Aérea, donde estaban realizando un estudio especializado, se confunden de ruta de autobús y toman el autobús que los conduce hasta la zona de Vista Lago. Las autoridades ya saben dónde están enterrados Saúl Gómez, de 24 años, Enrique Morales, Nelson Omar Díaz López, ambos de 22 años, y Wilfredo Pérez López, de 26. Los 4 por error abordaron un autobús que los llevó a una zona dominada por una de las estructuras criminales más peligrosas de San Salvador. Dentro de la rutina criminal que realiza la estructura estaba verificar las personas que viajaban en los autobuses, detectan que son personas ajenas y extrañas al lugar, por lo que son intervenidos y al ser reconocidos o identificados como miembros de la Fuerza Armada, proceden a privarlos de libertad, interrogarlos, posteriormente los conducen hasta un sector alejado y posteriormente los privan del derecho a la vida. El Gabinete de Justicia y Seguridad aseguró haber resuelto el caso de los 4 elementos del ejército, no en tiempo récord, pero sí antes de entregar el poder. La familia exigió por muchos años celeridad en las investigaciones y sobre todo efectividad. No es la primera vez que la policía afirma haber localizado la tumba clandestina de los 4 soldados. Bueno, se ha comenzado en la zona de Ilopango, en el sector sur de la colonia Vista Lago. En una de ellas, de acuerdo a indagaciones e indicios que se han ejecutado durante los procesos investigativos, apunta que en una de ellas vamos a ubicar los cadáveres de los soldados que he mencionado. Con estas capturas, las autoridades afirman haber resuelto al menos 24 casos, entre estos 18 homicidios y 5 privaciones de libertad. Con imágenes de José Delgado y Alfredo López, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y en hechos de violencia, Daisy Noemí Flores Saldaña, de 45 años, fue asesinada al interior de una cervecería ubicada en el cantón Flora María del municipio de Lourdes, Colón La Libertad. Las autoridades manifestaron que la víctima trabaja en el lugar cuando varios sujetos se le acercaron y le dispararon en varias ocasiones. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Y esta mañana un vendedor de pan y un albañil fueron asesinados en la colonia San Rafael, zona límite entre los municipios de Soyapango y el barrio San Jacinto. Las autoridades identificaron a las víctimas como Adilmal Ariel Bolaños y José Vladimir Aguilera. La Policía Nacional Civil asegura desconocer el motivo de este doble crimen y no se reportan capturas hasta ahora por los 2 asesinatos. Este miércoles en el país se registraron 10 asesinatos. En mayo la cifra asciende a 208 y en lo que va del año los crímenes suman 1.266. El promedio de homicidios diario es de 9.5, según datos de la Policía Nacional Civil. Es momento de que vayamos a una pausa comercial, pero al regresar le vamos a presentar un interesante reportaje sobre hallazgos que se han hecho en el océano. Ya venimos. Estamos de regreso con ustedes con más información. El programa Registro y Documentación de Sitios Arqueológicos Marítimos en El Salvador es un proyecto del Ministerio de Cultura a través del Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán, y está a cargo del arqueólogo Roberto Gallardo. El periodista Imar Batres hizo todo un recorrido y tiene imágenes fabulosas de lo que encontraron y nos presenta a continuación el siguiente reportaje. El desarrollo de algunas sociedades ha estado vinculado a la actividad marítima, pero más allá del sol, la arena y el agua, bajo el mar, frente a la costa salvadoreña se esconde un tesoro. Acompáñeme a descubrir el patrimonio subacuático de El Salvador.
que vagan por este puerto. Muy cerca de la Bocana está la nave encallada. Con tan solo 8 años, Candy le dedica un poema a un patrimonio marítimo de El Salvador que se ubica en Acajutla. Los barcos marcaron un avance comercial en el país a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y por su geografía, Sonsonate es el lugar ideal para potenciar el comercio, pero también en esa zona hubo naufragio de naves, lo que ahora forma parte del patrimonio subacuático. El patrimonio cultural marítimo básicamente son todos los vestigios dejados por el ser humano, que al ser estudiados nos da información sobre las sociedades del pasado. En 1904, el SS Colón naufragó a 200 metros de la desembocadura del río Sensunapán. Más de un siglo después, este pecio, como se les conoce a las partes de navíos en estas condiciones, son considerados un patrimonio marítimo. El arqueólogo Roberto Gallardo nos habla de este tesoro. Que está en la playa de Acajutla, muy importante también, construido en 1872 y colisionó con el arrecife en 1904. Sí, el Colón, imagínate, el Colón estuvo en la construcción del canal de Panamá por los franceses, estuvo transportando tropas de California a Filipinas, ¿verdad?, durante la guerra entre España y Estados Unidos. Gallardo tiene una trayectoria de más de 2 décadas como arqueólogo y se dedica a investigar el patrimonio marítimo de El Salvador. En total, son 11 embarcaciones registradas como patrimonio a lo largo de la costa salvadoreña. Después del Colón, nos vamos al área natural protegida de los Cóbanos, donde tenemos 3. El Douglas, el Cheribón y el Columbus. El Columbus muy importante, bastante antiguo también. Casco de madera, uno de los vapores más antiguos en el Pacífico. El Columbus fue construido en 1846, es bastante antiguo, es de los más antiguos que tenemos registrados y colisionó con el arrecife en 1861. A la Libertad, y ahí tenemos el San Blas. El San Blas está en la playa San Blas, por eso se llama la playa. Ahí están los restos, un sitio bonito. El Cheribón se hundió en 1902, también colisionando con el arrecife, ¿verdad? El Douglas fue construido en 1872 y se hundió en 1890. Nosotros, los arqueólogos, consideramos esa como la primera investigación arqueológica. Y luego nos vamos a oriente, a Jiquilisco, a la bahía de Jiquilisco, donde hemos registrado el PSJ-1, que es un barco enterrado, un vapor enterrado bien interesante porque es un caso único aquí en Centroamérica. Después del PSJ-1 tenemos el Honduras, otro vapor importante que se encalló enfrente ahí en la costa de Jiquilisco. Después del Honduras tenemos el Kirkdale, que era un velero, ese no era vapor, ese era velero con casco de hierro, que se hundió en la Bocana, saliendo hacia el mar, llevaba un cargamento de madera, era bastante pesado y encalló en la arena, el Kirkdale. Y el lugar es interesante porque el lugar le llaman la Guirdalia, ahí van a pescar la gente local y le llaman la Guirdalia por el nombre, Kirkdale Guirdalia, ¿verdad? Pero también los puertos significaron un avance en el comercio del país. Los registros arrojaron que el puerto de Acajutla cambió 4 veces. Primero estaba en la playa, hacia el oeste de aquí. Eso fue durante la época de la colonia. Luego en 1802 pasó al segundo lugar que tenemos aquí al fondo. Todavía se logra ver los restos del muelle de hierro. Aquí estuvo entre 1802 y 1900. Este lugar particularmente es muy importante históricamente. Aquí llegó el primer vapor, el primer barco de vapor. De aquí salió el primer ferrocarril en 1882, de Acajutla hacia Sonsonate.
y en 1900 se trasladó nuevamente a la playa, donde estuvo hasta 1955. El patrimonio viene con el paso de los años, sumando aportes culturales como los de Candy. Don José, como muchos, desconocía que vivía en una zona de riqueza cultural. Eso lo inspiró para escribir poemas. Yo escribo de la década de los 70. Entonces, desde esa época para acá es demasiado el trabajo que tengo. Y hace muchos años yo le escribí a ese muelle viejo. Los protagonistas de nuestra historia tienen un mensaje para las futuras generaciones, porque conservar el patrimonio es una de las mejores herencias para los jóvenes de ahora, que serán el futuro. Yo quisiera de que sí hubiera turismo, para que vivan mejores las personas que sobreviven ahí en esa zona. Si conocemos la historia de los restos de este muelle, de los barcos hundidos, adquieren un valor cultural. Acajutla, Acajutla, junto a tu muelle, que hoy muere de tristeza y soledad, se ahogan mis recuerdos como la tarde, se escapa lentamente en la oscuridad. Con imágenes de Alfredo López, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno, gracias a Inmar Batres por el excelente trabajo realizado. Definitivamente que hay todavía un mundo por descubrir en las costas salvadoreñas. Sin duda. Y vamos a continuar hablando de temas relacionados. Autoridades del Ministerio de Cultura presentaron los más recientes hallazgos encontrados en el sitio arqueológico Joya de Serén, en una nueva estructura identificada en la zona y que revela importantes datos históricos de este lugar. Potenciar y valorar como atractivo turístico el patrimonio del ferrocarril en el país. Ese fue uno de los objetivos por el cual la administración de CEPA pues llevó a cabo la inauguración de la estación ferroviaria en el municipio de Aguilares. Cohesión social importante en este lugar, una convivencia ciudadana, un espacio para esparcimiento de la familia. Y estos espacios transforman las ciudades, transforman los lugares, transforman las personas. Y qué mejor hacerlo en una estación que tiene que ver con el ferrocarril, con FENADESAL. Estamos comprometidos a continuar soñando con el futuro del ferrocarril en El Salvador. No podemos abandonarlo, debemos de continuar dando pasos importantes. Felicitar al presidente de CEPA, al igual al señor alcalde y su consejo, ¿verdad? Porque han visto esto al futuro, pues para las nuevas generaciones, para que vengan aquí a acampar en horas de descanso con las criaturas, ¿verdad? Los nietos. Así de que yo veo bien este proyecto acá que han hecho, al igual como Sonsonate, que Saltepeque. Y la Alcaldía de Nejapa, la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer y la Fundación de Obras Asistenciales de la Renovación Carismática firmaron una carta de entendimiento con el patronato Progresando en Familia para unirse al programa de Medicinas y Salud Promesa de la Alcaldía de Santa Tecla. Tienen una alianza estratégica con Novartis para la entrega de medicamentos a familias necesitadas. Estamos incorporando a los primeros actores que vamos a desarrollar este programa. Venimos, habemos 3 alcaldías de Gran San Salvador, una de ellas no es de mi partido, sino que es de otro partido político, porque el tema de salud no tiene color político, el tema de salud es un tema de conciencia. Entendemos que hay cierto grupo de población en El Salvador que no tienen los recursos, no tienen cobertura de seguros privado o social y que no tienen entonces acceso a medicamentos para sus enfermedades no transmisibles. Nuestra idea es ofrecer acceso a nuestros medicamentos justamente a esta población más necesitada. Ahora vamos a revisar algunos hechos en tu comunidad. Empleados de varias fábricas ubicadas en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, solicitan la construcción de una pasarela en el bypass sobre la carretera que de Ahuachapán conduce a ese municipio y viceversa. Todos los días se arriesgan a ser atropellados por los conductores al momento de cruzar la calle para ingresar a su lugar de trabajo. Ese punto del bypass es famoso por la cantidad de accidentes que registra.
La ruptura de una cañería ha dejado sin el servicio de agua potable a varias familias del reparto Quequeisque de Santa Tecla desde hace 8 días. Los residentes han notificado a ANDA sobre la situación, pero hasta el momento no hay respuestas. En Soyapango, un bache de aproximadamente 2 metros cuadrados ubicado entre la Sexta Avenida Sur y la intercepción con la Segunda Calle Oriente está dificultando el libre tránsito. El problema se originó a raíz de la reparación de una tubería. Lo que piden los transportistas es que se aplique una capa de cemento o asfalto para evitar que la calle continúe deteriorándose. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Recuerde seguir enviando sus denuncias a nuestras redes sociales. Mientras tanto, vamos a un espacio publicitario. Regresamos enseguida, somos Hechos de la Tarde. Gracias por informarse con Hechos de la Tarde. Hoy es jueves y es hora de darle paso a la nota académica que tenemos para hoy. El periodista Antonio Valladares nos ha preparado un tema relacionado al uso de aparatos electrónicos en los centros educativos. Según estudios, 7 de cada 10 escolares del área metropolitana tiene celular y un buen porcentaje de ellos los lleva a sus centros de estudio. Y es que el teléfono móvil, además de facilitar la comunicación, también se convierte en una herramienta de estudio. Pero el tema es complejo de abordar. Incluso entre los mismos jóvenes continúa un debate de los pro y los contra del uso del celular en los centros educativos. Podemos poner videos, ejemplos, o sea, audiovisuales para que podamos entender más. Yo prefiero leer un libro a investigar en el internet, ya que en el internet no te dan las cosas claras como en un libro. La facilidad de acceso a información, dicen unos, es un elemento que no se puede obviar, mientras que otros, por su parte, opinan que son un distractor a la hora de recibir clases. Sin embargo, docentes están utilizándolo como una herramienta de trabajo. También incluso podríamos del mismo teléfono llevar un video, por ejemplo, para proyectarlo sobre el tema que en ese momento estamos desarrollando. El profesor Oscar Flores es uno de los profesionales que se ha valido de aparatos celulares para explicar con referencia la información a los estudiantes. Por ejemplo, digamos que tenemos dudas sobre cómo se define un término, digamos, en el campo de biología o en el campo de química, pues realmente podríamos consultar. Es un recurso que bien aprovechado puede ayudarnos, claro. Se puede utilizar siempre y cuando, digamos, sea el maestro el que autorice el uso del teléfono. Su postura la respaldan otros docentes, quienes aseguran que se debe tomar en cuenta los adelantos de la tecnología y no intentar luchar contra la corriente. A su juicio, las clases incluso pueden ser más dinámicas. Sí permito el uso de los celulares como una herramienta, ¿verdad?, que les va a facilitar a ellos innovar, conocer y poner en práctica la tecnología de punta. Hasta para manualidades sirven los aparatos a los jóvenes. A veces ellos necesitan buscar imágenes, buscar alguna referencia, algo que les pueda servir para saber qué es lo que van a desarrollar en la actividad. Es una materia que también podría trabajar con música. Aún así, los riesgos persisten. Muchos de ellos son compulsivos, no pueden estar un momentito si no están con el aparato. Si usted se fija, salen al recreo y en vez de distraerse de otra manera, están con el teléfono. En el mejor de los casos, el teléfono se convierte en un suplente de juegos tradicionales, pero también hay casos donde estudiantes llevan al límite la dependencia a los celulares. Hay alumnos que durante la clase de educación física se las inventan que les duele la cabeza, que tienen dolor en cualquier parte del cuerpo, para quedarse fuera de la clase de educación física y quedarse con el teléfono. Respetar las reglas del centro escolar, pedir permiso para usarlo y valorar el privilegio de tener aparato móvil son algunos de los consejos que los jóvenes deben tomar en cuenta si poseen un celular para prevenir que el teléfono se convierta en un aparato distractor. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.
Bueno, y este tema de la tecnología en manos de estudiantes es una situación de discusión no solo aquí en El Salvador, sino en el mundo. De hecho, Francia ha hecho historia por ese tema porque ellos han prohibido el uso de teléfonos celulares en centros educativos. Así, esto es importante porque de pronto el teléfono, como ya escuchábamos a los maestros y a los expertos decir, se vuelve una adicción. Pero vamos a otras situaciones que también les queremos contar. ¿Quieres aprender a hablar en público? ¿Eres vocero de una empresa? ¿Quieres aumentar las ventas de tu negocio propio? Inscríbete en el Diplomado para Presentadores de TV e Imagen Pública de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, donde vas a conocer sobre el lenguaje de la TV, la imagen pública, la vocería, la vocalización y más con profesionales de la TV, la radio. Y para más información, pues tú puedes llamar al teléfono 2560-1211 o visitar www.escuelarsm.com o nuestras redes sociales Escuela RSM, así nos encuentras. Y se pregunta usted cuáles van a ser las condiciones del tiempo para las próximas horas. Vamos en este momento a enlazarnos hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo para este día jueves es el siguiente. Hoy lo que estamos viendo es una área ampliamente perturbada que se observa en la costa pacífica de El Salvador hasta la costa atlántica de Nicaragua. En esta área de acá se observa una baja presión de 1009 milibares, que es la que está desplazando humedad desde los planos caribeños de Nicaragua, parte del Mar Caribe, y en horas de la tarde tendremos ingreso de humedad procedente de esta área, acumulándose en la cadena volcánica y montañosa, donde podríamos esperar precipitaciones de ligeras a moderadas. Las lluvias se esperan más concentradas en la zona central y oriental del país, específicamente entre la presa 15 de septiembre y el Golfo de Fonseca. Las temperaturas siempre se mantienen ligeramente cálidas para esta tarde, con valores cercanos a los 34-35 grados en la zona oriental, 30 sectores costeros y 29-31 en los valles interiores. Mientras por la noche las temperaturas están un poco frescas, con valores entre los 19 y 21 grados centígrados. Cielos mayormente nublados, y esta condición se mantiene durante las próximas 36 a 72 horas. Estas son las condiciones atmosféricas para este día jueves. Muchas gracias a Saúl Edgardo de la O por el pronóstico. Vamos a noticias internacionales. En Estados Unidos, la agencia federal que supervisa el cuidado de los niños migrantes no acompañados reconoció ante un medio de comunicación internacional que una niña de 10 años, salvadoreña, murió bajo su custodia el 29 de septiembre de 2018. Esta muerte no se había reportado y sobre esta no se había informado tampoco previamente. Fue la primera de 6 niños migrantes en morir bajo la custodia de los Estados Unidos, o poco después de ser liderada en los últimos 8 meses. Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, dijo en un comunicado que la niña tenía antecedentes de defectos cardíacos congénitos y que cuando ingresó al cuidado de una instalación de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en San Antonio, Texas, el 4 de marzo de 2018, estaba en un estado médicamente frágil. Una niña salvadoreña que murió en manos de las autoridades de los Estados Unidos. Y mientras el Congreso de los Estados Unidos promueve ayuda financiera para Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir la criminalidad y fortalecer las instituciones del Triángulo Norte de Centroamérica. Este miércoles el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos discutió un proyecto de ley 2615, también llamado Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y Triángulo Norte, para poder autorizar $577 millones en financiamientos para el Triángulo Norte, y prohíbe que la administración Trump utilice estos fondos por otras razones. De hecho, este proyecto se contrapone con la decisión de la administración Trump en marzo de cortar las ayudas a Guatemala, Honduras y El Salvador. Conversando con La Voz de América, Elliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, explicó la importancia de estos fondos.
Si mejoramos la situación de las personas en sus países de origen, no querrán emigrar a Estados Unidos. Si ven que Estados Unidos está trabajando con ellos, con distintos programas para que haya un futuro para sus hijos en su país de origen, eso es un ganar-ganar, porque nos ayuda mientras les ayudamos. Elliot Engel cree que este proyecto sirva a garantizar un futuro mejor a los niños del Triángulo Norte sin que ellos sean obligados a salir del país. Mientras Albio Cires, uno de los promotores principales de este proyecto, cree que sirve para enviar un mensaje importante al presidente. Es un mensaje que se le está dando a la administración de que los fondos estos que van a estos países es importante para los programas que ellos establecen esos países para ayudar a la sociedad de esos países. Los legisladores de la Cámara de Representantes tienen confianza en este proyecto y creen que podrá convertirse en ley porque ambos partidos los apoyan. Jacopo Luzzi desde el Capitolio de Estados Unidos para La Voz de América. En Nicaragua hay un paro nacional en protesta para exigir al presidente Daniel Ortega liberar los presos políticos y cumplir con los acuerdos. Para ampliarnos la información, vamos a enlazarnos en directo hasta Nicaragua con el periodista Donald Hernández de la RNA. Donald, te escuchamos. ¿Qué está pasando? Los comercios y las instituciones educativas privadas amanecieron cerradas este jueves, luego que la oposición nicaragüense convocó a un paro nacional para exigir al gobierno del presidente Daniel Ortega la liberación de los manifestantes arrestados por razones políticas. Asimismo, están exigiendo el esclarecimiento de la muerte del norteamericano Eddie Montes, quien murió en prisión. En tanto, el gobierno de Ortega ha amenazado a los empresarios con tomar represalias, ya que las instituciones financieras brindan servicios a las instituciones públicas. A través de la Cancillería, el gobierno de Ortega informó que va a liberar a los manifestantes antes del 18 de junio. Como parte de su voluntad, según él, para seguir dialogando con la oposición y ponerle fin al conflicto social. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández de La Voz de América, para Hechos. Bueno, gracias Donaldo por contarnos qué está ocurriendo en Nicaragua. Y este jueves la empresa Panasonic desmintió que haya suspendido el suministro de ciertos componentes a la empresa de telefonía china Huawei como respuesta a las restricciones impuestas contra el fabricante del gigante asiático por parte de los Estados Unidos. Panasonic suministra a Huawei componentes para sus teléfonos móviles, algunos de ellos fabricados por empresas japonesas que usan para su manufactura tecnología estadounidense, por lo que se cree que esos componentes en cuestión serían afectados. Y la embajadora de China para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe se refirió a las implicaciones económicas que enfrenta la nación asiática a raíz de los bloqueos generados por Estados Unidos y algunos países europeos. Escuchemos lo que dice esta funcionaria de China continental. China no quiere tener una guerra comercial, pero tampoco tiene miedo de hacer, o sea, de eso. Nunca también quisiéramos provocar a nadie, pero no tenemos... ¿Qué alternativas podrían utilizar? Pero entonces no tenemos miedo de enfrentar todas las dificultades. Llegamos a las 2 de la tarde con 30 minutos, hora de despedir esta entrega de Noticiero Hechos Tarde. Gracias por preferirnos. Gracias por su sintonía, les esperamos mañana, ya cierre de la semana, viernes, con más información.